Muy buenos días para todas las personas que nos acompañan en este último espacio del año, donde les traemos a ustedes un tema supremamente importante a la hora de ejecutar sus labores. Queremos empezar agradeciéndoles a todas las personas que nos acompañaron durante este año en todas nuestras jornadas académicas. Para nosotros como gremio es supremamente importante poder impartir todo este conocimiento de valor hacia nuestros afiliados. Muchísimas gracias y esperamos que nos sigan acompañando el próximo año. El día de hoy estaremos hablando un tema supremamente importante de la mano del inspector Víctor Hugo Gallego, quien nos estará hablando un poco de esas sanciones. Decidimos hacer este espacio a modo de conversatorio, donde ustedes podrán depositar sus preguntas en el chat y las estaremos resolviendo a lo largo de la jornada. Mientras más personas van ingresando, que tenemos varios en espera, queremos contarles para quienes aún no hacen parte del gremio, para que se afilien y conozcan todos los beneficios que pueden obtener como jornadas exclusivas para afiliados, informes exclusivos para afiliados, todo lo que tiene que ver con valores del mercado, comportamiento del mercado, está disponible para todos nuestros afiliados y, como no, consultas jurídicas de carácter general que tienen acceso a los afiliados ilimitadas. Bueno, y no siendo más, ¿cómo no hacerle promoción a nuestro centro de conciliación, que es experto en temas inmobiliarios, pero no exclusivo en esto, sino que pueden llevar allí todos los temas que sean susceptibles de conciliación? Para quienes aún no lo conocen, nos pueden dejar un mensajito en el chat y les pasamos toda la información. Bueno, no, muchísimas gracias, Víctor, pues por aceptar esta invitación. Para nosotros como gremio es muy bueno tenerte. Este es un espacio que le da continuidad a otro que hicimos el mes pasado, donde nos contabas un poco sobre ese proceso sancionatorio. Como les decía al inicio, queríamos hacerle un poco más de resolver esas dudas de nuestros afiliados, de eso que les impacta a ellos en el día a día. Y pues pensamos que la mejor manera era hacerlo a través de un conversatorio. Entonces, primero, pues, Víctor, agradecerte por siempre aceptar esas invitaciones que te hacemos por parte del gremio. Muy buenos días, Mariana. Muy buenos días para todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto, te escuchamos perfecto. Bueno, les agradezco pues la oportunidad nuevamente. Son los espacios que disfruto mucho compartir con ustedes. Es un constante aprender de lado y lado, tanto de los profesionales de la lonja, de los diferentes agremiados que tienen a veces posturas muy importantes. Entonces también nutre el conocimiento pues que de pronto les puedo ir aportando. Bienvenidos a todos y listo, entonces estamos dispuestos para cuando tú me digas que arranquemos. Bueno, no, Víctor, y antes pues de entrar en materia, sí me gustaría que de pronto nos contaras un poco cuál es tu labor como inspector, un poquito sobre ti para aquellas personas que no te conocen, que apenas están viendo acá quién es el encargado de esa labor tan importante. Cuéntanos un poquito sobre ti para ya luego entrar en materia con las preguntas. Perfecto, listo. Bueno, mi nombre es Víctor Hugo Gallego Rodríguez, eh, a la fecha inspector, ya con la nueva denominación inspector de convivencia y paz del distrito de Medellín. Llevo en la alcaldía aproximadamente 22 años, más o menos, para que no hagan cuenta pues de cuántos años tengo, pero hace ratito entré a la alcaldía. Eh, He desempeñado diferentes funciones dentro de la alcaldía, entre las cuales desde el 2008 vengo realizando el acompañamiento en todo lo referente a vivienda urbana en virtud de la ley 820. Actualmente me desempeño como inspector, el inspector en conocimiento de asuntos de protección al consumidor, en el cual tenemos varias competencias. Eh, la competencia, pues, de regular el tema de inspección, control y vigilancia a las agencias de arrendamiento en virtud de la ley 820 del 2003, el decreto 51 del 2004 y el decreto distrital 888 del 2022, ¿cierto? También tenemos dentro de nuestras competencias la regulación de todo lo concerniente a protección al consumidor, el Estatuto pues, de Protección al Consumidor, la Ley 1480
del 2011 y digamos lo que por unidad o criterio de unificación en materia también tenemos el control de lo referente a vivienda turística, ¿cierto? Pero eso ya es un desarrollo normativo a través de la ley 1801 del 2016. Soy abogado, pues con especialización en administrativo. Y bueno, aquí estoy dispuesto para poder abordar ya el tema. Esa es como mi historia laboral, pues, y mi experiencia profesional. No, perfecto, Víctor. Para nada que me puse a sacar cuentas. Yo soy abogada. ¿Qué tal? Me demoro acá toda la mañana sacando esas cuentas, pero no, muchísimas gracias. Y como les contábamos a todos, pues sí creemos que esta información tan importante de cómo es ese proceso de inspección, de sanción, de vigilancia, debemos traerla pues de la mano de la persona encargada para que haya una total transparencia pues en todos los procesos. Y Víctor, pues como tú lo decías, la ley 820 pues es el pilar que rige el tema de arrendamientos de vivienda urbana y por eso pues así como para empezar un poco mientras las personas se animan a dejarnos ahí preguntitas en la opción de preguntas y respuestas, cuéntanos Víctor, desde tu experiencia con todos estos años que llevas, ¿cuáles son esas tres sanciones que se imponen con más frecuencia en las inmobiliarias y qué podrían evitar las inmobiliarias para recurrir en estas sanciones? Bueno, listo. Las sanciones pues que trae el artículo 34 de la ley 820 se enmarca en tres situaciones, ¿cierto? Aunque para nosotros también hay un punto adicional y es lo que pues, refiere la norma, que puede haber otro tipo de alternativas como de pronto llamado de atención o algo pues que se evidencia dentro de los procesos de ponderación cuando vamos a emitir un fallo, ¿cierto? Pero la norma nos trae tres tipos de sanciones. La económica, que es la imposición de unas multas, van de 1 a 100 salarios mínimos mensuales. Realmente en Medellín ya hemos impuesto los topes máximos a varias agencias, pero eso va amarrado pues a un criterio de ponderación, de reincidencia en la conducta, de muchas situaciones, pues eso no, de primera instancia no se impone pues una sanción tan alta, ¿cierto? La otra es la de suspensión de la matrícula arrendador, cuando aquellas personas pues que de manera reiterada están incurriendo en situaciones pues contrariando lo que la ley 820 les exige como cumplimiento, ¿cierto? Y como tercero tenemos las cancelaciones de matrícula arrendador, que ya aquellos pues que hasta suspendidos, eh, digámoslo, siguen de manera arbitraria incumpliendo sus obligaciones legales y contractuales. Entonces, hemos llegado pues en ciertos momentos a imponer la cancelación de la matrícula renovada. Esos es como las tres tipos de sanciones que trae la norma, ¿cierto? Eh, Conductas muy repetitivas. Yo digo que pues todas se van presentando. El artículo 33 y 34 trae como esa relación eh, de cada uno de los comportamientos que son regulables, ¿cierto? A través de la inspección, control y vigilancia, pero hay unos que más se van presentando. Tenemos el tema de un sistemático incumplimiento del contrato de administración. Esa es una situación pues que nos conlleva a ser muy vigilantes en el proceso, eh, posibilitando pues de parte de muchas agencias el no acatar esas obligaciones contractuales con los mandantes, en este caso propietarios, ¿cierto? Eh, Desde el año pasado venimos observando el desconocimiento de la obligación de la entrega de los informes trimestrales. Yo les había contado a ustedes que teníamos un número importante desde el 2024 que se habían radicado y este año pues por condiciones del despacho no hemos empezado a radicar, pero creo que se viene un número también otra vez importante por no presentar los informes trimestrales. También que nos hemos dado cuenta, y yo creo que ustedes que ven noticias y hacen un seguimiento mucho al crecimiento en la ciudad por atrás de los indicadores, observamos que el tema de los cánones de arrendamiento vienen afectando mucho la ciudad de Medellín en lo relacionado con el incremento que muchos de ellos han tenido, ¿cierto?
Entonces, en varias ocasiones se puede distinguir de que algunos cánones de arrendamiento sí fueron fijados conforme el artículo 18 de la ley 820, respetando los dos límites que trae la norma, el límite superior del 2% del valor catastral, pero hay otros que no. Entonces, también nos lleva como a estar muy vigilantes en eso y atendiendo casi que a criterio de petición, porque de oficio no alcanzamos. En mi inspección somos en el momento 7 personas, muy colaborativos todos, pero nos toca todo el distrito de Medellín. Entonces, ir pues preguntando puerta a puerta cuánto paga usted de canon me queda muy difícil, ¿cierto? Muy bueno sería hacerle la visita a todos, pero no me da hasta allá. Pero el tema es ese, o sea, a manera de petición sí lo venimos haciendo y abordamos todas las temáticas. Es como las situaciones pues que más se nos presentan. Una que hablamos en en el último encuentro allá en tu sede es el tema de la publicidad de la matrícula. Realmente estamos desconociendo eso, es una situación que regula el decreto 51 desde el 2004. Entonces yo creo que el llamado es a que lo tengamos presente y poder seguirlo realizando. Y así muchas. O sea, nos quedamos aquí casi que en el conversatorio hablando de todas las situaciones, pero es como la generalidad. No, claro que sí, Víctor. Y estas tres situaciones pues puntuales que nos dicen del incumplimiento del contrato de administración, de la no entrega de los informes trimestrales y de cuando se superan esos topes del canon del de arrendamiento, pues sí es muy importante que las inmobiliarias tengan presente lo establecido en la ley y también pues informarse. Nosotros pues en nuestra labor gremial tratamos pues de hacer mucho hincapié en toda esta información y pues esperamos que todas estas sanciones disminuyan y por supuesto que todos estos 210 personas que tenemos conectadas de seguro que no van a incurrir en esas prácticas. Víctor, hablemos un poquito del impuesto predial. Por conocimiento, nosotros sabemos que para el propietario es un poco incómodo que le pidan el impuesto predial. Para ellos, pues es un trajín como que lo soliciten, pero es un requisito muy indispensable para las inmobiliarias. Entonces, tenemos una pregunta de un afiliado que se acercaba y me decía que de cara a las inmobiliarias que han tenido inconvenientes para obtener esa copia del impuesto predial, sobre todo cuando son inmuebles en leasing o propietarios que viven en el extranjero. ¿Qué alternativa podrían tener estas inmobiliarias como para poder acompañar al propietario o cerrar el negocio, sabiendo que es un tema que de pronto falta un poquito de conciencia al propietario, que saber que es un documento supremamente importante? Mariana, bueno, te cuento que realmente el único documento en el cual se establece la información del avalúo catastral es el predial, ¿cierto? Dentro de los documentos públicos en los cuales tenemos la referencia de los inmuebles en la ciudad de Medellín, y yo diría que en muchas de las ciudades, es el predial que tiene esa información, ¿cierto? O a través de una petición pues que le hagan directamente a la Secretaría de Catastro. Ella, en virtud de sus competencias, podrá definir si puede o no dar la información. Pero realmente ese es el primer elemento para poder, digamos, cuantificar el contrato, el canon del contrato de arrendamiento que se va a suscribir, ¿cierto? En ese sentido, pues traemos nuevamente a colación el artículo 18. Nos dicen de la ley 820 que nos dice que el canon de arrendamiento no puede superar el 2% del avalúo catastral. En ese sentido, sería el único documento válido para poder yo definir cuál es ese tope, digámoslo así. Dentro, bueno, yo creo que el ejercicio que tienen los que practican pues su actividad económica a través del arrendamiento. Se encuentran muchos en esa dificultad porque muchos propietarios dicen que es una información reservada, de que no se la pueden brindar X, Y motivo, no sé, ¿cierto? Pero la idea aquí es precisar dos situaciones. La primera, no se nos puede olvidar que las personas que ejercen la actividad de arrendamiento son las que son susceptibles de inspección, control y vigilancia. Los propietarios no son susceptibles a esto, ¿cierto? Por lo tanto, deben garantizar esos
esas agencias, digamos el arrendador, denominémoslo así, arrendador, en que ese propietario les pueda brindar todos los elementos para que ellos desde los criterios de la buena fe, transparencia contractual y todo eso puedan definir los elementos que los conlleve a llevar unos contratos muy idóneos y el cumplimiento de las normas, ¿cierto? Hay elementos, encontramos dentro de esto miles de variables. Por ejemplo, aquellos predios donde todavía no hay un avalúo catastral individualizado, hay un lote de mayor extensión, donde no se ha podido hacer la distinción del inmueble, porque entonces construyen un predio y solamente construir una parte de él, ¿cierto? Aquellos que están bajo el fenómeno del leasing, que eso nos pasa mucho con, de pronto con las personas que están en el extranjero, habrá que demostrarle a esas entidades, por ejemplo, a esos bancos y esas entidades pues, que nos hacen ese contrato de leasing, que en el momento estamos actuando en calidad de administradores, ¿cierto? Y dentro de esa calidad de administradores tenemos que propender por qué ese propietario sea eh, beneficiado legalmente dentro de unos criterios normativos, ¿cierto? Pero también siendo responsables en el cumplimiento de los mismos. Entonces, muchas veces esos leasing tienen la información catastral. Por lo regular la tienen, ¿cierto? Porque no creo pues que se va a hacer un contrato de ellos así pues sin que ya esté individualizado, si tenga matrícula inmobiliaria, todo, pues, todo el tema. O si no lo tienen, pues que tenga pues el proceso ya muy adelantado. ¿Qué hay que tener en cuenta acá? Cuando no tengamos esa información del avalúo catastral, nos tenemos que ir al avalúo comercial, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es una opción, esa es la última opción, pero más que acompañada para poder individualizar o poder tipificar el tema cuantificar el tema del canon. Y es que el avalúo comercial nos dice la norma que debe ser, el canon debe estar más o menos al 1% de este avalúo. Entonces ahí también tenemos información muy, muy importante, ¿cierto? ¿Qué encontramos acá en el leasing o en los contratos, en la escritura pues, pública de compraventa? Si todavía no hay predial, podemos ir acogiendo esos valores mientras encontramos o mientras ya se nos entrega el avalúo catastral. Regularmente con la nueva normatividad en el tema de bienes inmuebles y en el tema de registro, encontramos que los avalúos catastrales y comerciales van muy, muy de la mano últimamente, ¿cierto? Y Medellín viene haciendo un análisis y un ajuste a esos avalúos catastrales. Entonces, digamos que en ese sentido podemos tener las herramientas para poder tenerlo, pues. Si mientras no tenemos el avalúo catastral, sino que tenemos el avalúo comercial, eh, podemos desarrollar la actividad. Ya cuando tengamos el catastral, tenemos que verificar si ese inmueble si puede con ese canon de arrendamiento y habrá que ajustarlo, pero vuelvo y te digo, ya a la fecha se ha encontrado de que conversa uno con otro, o sea, están muy al tope del nivel. Perfecto, Víctor, súper claro, pues y esta es una información muy, muy valiosa porque si es una duda pues frecuente para algunos casos puntuales pues donde no se encuentra con este informe pues necesario para la validación del canon. Ahora estábamos hablando un poquito sobre los informes trimestrales que son muy importantes presentarlos en debida forma, cumplir con todos los requerimientos, presentarlos en el tiempo oportuno, etcétera, para evitar pues caer en ese proceso pues sancionatorio. Cuéntanos, Víctor, un poquito si de cara a ese informe debe incluir solamente los contratos de arrendamiento nuevos o también debe reportarse esas prórrogas, renovaciones y contratos que ya venían con arrendamientos anteriores. Creo que esta es una duda muy frecuente pues en el sector de cara a ese tipo contractual. Bueno, lo primero es definir una cosa, pues la obligación de los informes trimestrales eh, es una obligación que surge a través del decreto 88 del 2022 en su artículo séptimo, numeral 7.1, ¿cierto? Es un decreto del 2022, diciembre del 2022, no recuerdo muy bien la fecha.
¿Qué pasa con esto? Para que todos vamos teniendo conocimiento de los 231 participantes que tenemos a la fecha. Esto va creciendo. ¿Qué tal si hubiéramos cobrado la entrada? ¿Cierto? Imagínese. Eh, bueno, el tema aquí es los decretos de carácter general no se notifican, ¿cierto? Porque he encontrado en muchos de las proyecciones de alegatos finales, de descargos o periodos probatorios que dicen que nunca se les notificó el alcance del decreto 888, ¿cierto? Entonces es un decreto, es un acto administrativo de contenido general, ¿cierto? Entonces, las situaciones de publicidad de un acto administrativo de ese orden, de carácter general, no se notifican, se comunican. Y se comunica a través de la Gaceta del municipio, la cual se cumplió para poder que dicho acto administrativo empezara a tener su vigencia eh, y empezar a aplicar pues los alcances del mismo. Quise hacer pues como ese abrebocas ahí en el tema de los informes trimestrales, por lo que aducen de pronto muchos de nuestros colegas abogados en las informaciones que están llegando al despacho. Realmente no les va a asistir la razón por eso. Bueno, el informe trimestral es eso, es un informe trimestral. El año tiene 4 trimestres, divididos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿cierto? Qué pena que lo haga así muy detallado, pero es para poder que entendamos una situación. La norma nos dice que vencido el trimestre, o sea, enero, febrero, marzo, tenemos los 15 días subsiguientes a ese vencimiento para entregar la información a la Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia, que es la entidad encargada de dicho análisis. 15 días que la norma nos dice plenos 15 días, pero si nos vamos al tema interpretativo del Código Civil, cuando no hay referencias y son calendarios, se entenderán hábiles, ¿cierto? Entonces son 15 días hábiles para la presentación de los informes trimestrales. Entonces, desde el primer trimestre se presentan los primeros 15 días de abril. Desde el segundo trimestre se presentan los primeros 15 días hábiles de julio. Tercer trimestre se presenta, julio, agosto, septiembre, se presenta en octubre, ¿cierto? Y las del cuarto trimestre se presentan en enero del año. ¿Listo? ¿Les quedando muy claro ahí? Esos son los términos en los cuales debemos cumplir. ¿Qué es, cuál es el fin? ¿Cuál es el fin para poder encontrar los temas? O sea, ¿por qué el informe trimestral? Digámoslo así, ¿cuál fue el espíritu normativo para poder imponer esa situación? Y es encontrar, primero de todo, que el margen en la cual yo estoy fijando el canon de arrendamiento esté acorde a la norma. Por eso, cuando yo entrego el informe trimestral, debo acompañar de, la planillita pues, que todos conocen, debo acompañar de los prediales o aquellos documentos en los cuales me permitió a mí evidenciar o cuantificar cuál era el canon de arrendamiento para ese inmueble. ¿Listo? Entonces, el fin ahí inicial es ese, poder identificar cuáles de esos inmuebles que estoy arrendando estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con los parámetros normativos para la fijación. Ahí vamos a entrar a ir como centrándonos en el tema de la respuesta, y es en ese trimestre que presente, primero, los contratos nuevos suscritos en ese trimestre. No manden todo lo de históricamente por ejemplo, ahorita que tienen que presentar ya en enero el cuarto trimestre, no manden todo el año, manden los de ese cuarto trimestre. Esa declaración. Bueno, si no presentaron en el 2025 no, nada, pues por aquí en mi oficina los invitaré a tomar tintico, pero no presenten el resto del año, o si quieren subsanar, háganlo, ¿cierto? Está bien, eso no quita pues como la situación, pero lo que se tienen que concentrar es en vámonos con los informes, con los contratos nuevos suscritos en ese periodo de tiempo. ¿Listo? Sin embargo, recuerden que el artículo 20 de la ley 820 también les imputa a ustedes unas obligaciones.
y responsabilidades. Y es que todos los incrementos, todos los incrementos tienen que estar validados en dos condiciones. Primero, no pueden superar el IPC del año anterior. Listo. Pero siempre y cuando yo incremente el IPC, ese canon de arrendamiento nunca puede ser superior al 2% de la valor catastral. En ese orden de ideas, también en este informe trimestral deben presentar esos contratos de arrendamiento que se renovaron durante ese periodo. En conclusión, ¿qué vamos a presentar? Primero, los nuevos, o sea, los que suscribieron como nuevos en ese periodo contractual. Segundo, los que se les renovó en ese periodo contractual. Anexando qué? ¿Qué información? El canon de arrendamiento objeto de esa renovación. ¿Listo? Y los documentos. Hay una sola vía que dice pues el decreto. Pues el decreto dice, habla de dos situaciones. Voy a tratar de compartir aquí la pantalla. Yo pues la tecnología a veces me embiste, pero voy a tratar. Tranquilo, Víctor. Mientras tú ahí nos compartes la pantalla, es súper importante esto que nos estás diciendo, sobre todo hacer mucho énfasis en que en los términos en los que se debe presentar, es muy, muy importante pues como remitir esta información en debida forma y sobre todo dentro de los términos señalados. Víctor, ahí vemos perfecto tu pantalla. Muy bien. Entonces, artículo séptimo, numeral 7.1, dentro de las obligaciones del matriculado, hablamos del informe trimestral, ¿cierto? ¿Qué nos dice? Dicho informe deberá ser entregado de manera física en el archivo central de la alcaldía ubicado en el sótano del centro administrativo distrital, adjuntando la relación de inmuebles destinados a vivienda urbana, propios o de terceros, recibidos para realizar las actividades, perdón, realizar las actividades de intermediación o arrendamiento, ¿cierto? En el formato establecido por la subsecretaría, que es el que ustedes han tenido. Es una planillita en Excel, una planillita en Excel, que ustedes ahí tienen pues como la relación, ¿cierto? Con copia de los prediales de cada uno de sus inmuebles. Listo. Esta es la primer vía. Entonces, tenemos dos vías para entregar ese informe. Físicamente, así. Y de manera digital, únicamente el formático, o sea, el formato en Excel, solamente, solamente el formato en Excel a un correo electrónico que la entidad les debe decir cuál es. Yo a la fecha, no sé, yo a la fecha no sé, dame un segundo. Tranquilo, Víctor, por acá, mientras... Yo a la fecha, qué pena. Yo a la dale, fecha no sé quién es el encargado de ese tema, pero, pero allá sí les pueden brindar la información. Hay un correo electrónico para enviar únicamente la planilla, la planilla. ¿Listo? Y lo otro es físicamente entregándolo allá. Entonces hay dos vías. Por favor, atiendan las dos vías. Ayúdame, Mariana, mientras yo tomo. claro que sí. Bueno, por acá nos estaban preguntando en el chat sobre si estos informes deben presentarlos por todas las inmobiliarias y si se excluyen esas inmobiliarias que tienen pocos inmuebles. Víctor, yo creo que el sentido pues de presentar este informe, aparte de conocer su contenido, los términos establecidos, es también que nuestros asistentes conozcan muy bien quiénes son esas personas obligadas a presentar el informe. De pronto tienen esa falsa creencia de que si yo ya presenté, no sé, un informe un informe trimestral en Sabaneta o en Envigado, entonces eso me excluye de presentar en Medellín. Entonces, Víctor, de pronto si nos cuentas un poco así muy claro y conciso, ¿quiénes deben de presentar esos informes para que, mejor dicho, si cumplimos con ese objetivo de que las personas se vayan con esa idea clara de quién debe presentar el informe, chuleamos la jornada? Qué bueno. Eh, ¿Quiénes deben presentar los informes?
La obligación de las agencias de arrendamiento, como vuelvo y digo, surge en virtud de este decreto 888, ¿cierto? En ese sentido, las agencias de arrendamiento que tengan inmuebles arrendados en Medellín deben entregarle a Medellín la relación de esos inmuebles arrendados con la información que debe contener ese formatico que hablamos, ¿cierto? Si tienen en Envigado inmuebles, deben presentar en Envigado, pues no sé si Envigado lo exigirá, lo deben presentar en Envigado, en Bello, en X municipio, donde tengan inmuebles arrendados y de acuerdo a la disposición de esa autoridad competente. En Medellín se hace obligatorio que todas las empresas que arrienden inmuebles presenten esa información en Medellín, independiente si tengan en otros municipios o lo hayan presentado en otros municipios. Eso es lo primero. Lo segundo es, la misma normativa nos dice de que cuando el arrendador no tiene inmuebles para reportar, no lo exime de la obligación de avisarle a la autoridad de que no tiene inmuebles para arrendar, o pues de que no rendo inmuebles dentro de ese periodo, porque para la entidad pues va a quedar muy difícil entrar a ¿qué? Pues a validar eso, ¿cierto? Voy a compartir nuevamente aquí para que validemos el decreto 88, donde esa obligación se le impone también a aquellos que no pudieron realizar, que no realizaron más bien algunas situaciones pues en ese trimestre. Vea, lo ven ahí, subrayadito. Perfecto, Víctor. Lo vemos perfecto. En caso de no tener arrendamientos en el trimestre a reportar, deberá, ojo con ese verbo rector, informar, no es si podré, si quiero, si me amanecí con ánimo, no, dice deberá. Informar esta novedad por escrito a la Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. En ese orden de ideas, para tener pues tu pregunta, es realmente todos los que manejen inmuebles en la ciudad de Medellín deben presentar informe en Medellín, independiente si tienen matrícula en otro municipio. Ya es otro tema que vamos a verificar más adelante. Pero informes trimestrales tienen que cumplir en ese criterio. Listo. Usted tiene su sede está en Río Negro y solamente arrienda en Río Negro y por fortuna de la vida consiguió 2 inmuebles en Medellín. No tiene que reportárselos a Río Negro. La jurisdicción territorial de Medellín es exclusiva de gobierno local y convivencia del distrito. Río Negro no tiene por qué validar si usted cumplió o no cumplió en la disposición de la fijación del canon de arrendamiento, ¿cierto? Entonces tendrá que hacerlo en Medellín. Y segundo, cuando no hayan adelantado ningún arrendamiento en ese trimestre, entonces también tendrán que avisarlo así. Yo aquí tengo a mi grupo de trabajo, mis compañeros están aquí sentados conmigo, aprendiendo también conmigo, y ellos también están haciendo preguntitas. Entonces, quiero compartirlas porque es bueno que también las vayan conociendo, ¿cierto? Claro que sí, Víctor. Me pregunta aquí una de mis compañeras en su estado de cordura, porque ella a veces no está de acuerdo. Dice, ¿y si en el trimestre no hay nada que presentar? Es lo que acabamos de hablar. Deben informar, deben informar a la entidad esa situación, porque la norma así lo trae, ¿cierto? La norma así lo trae, entonces tenemos que cumplir con eso. Espero que haya quedado claro eso o lo aclaramos de otra forma. Súper, súper bueno. Y también pues es una invitación a todas estas personas que tienen dudas de pronto de cómo se presenta este informe, la alcaldía de Medellín y sobre todo pues esta secretaría atiende muy bien esos derechos de petición cuando uno le hace esa solicitud de qué debo presentar, a dónde lo debo enviar, cómo lo debo presentar. Entonces tenemos aquí como varias preguntas como esos aspectos logísticos. Lo que nosotros siempre recomendamos desde el gremio es acudir a la entidad que nos da esta información directamente. No de pronto irse por el run run de lo que me dice un colega porque de pronto pueden estar en el error, sino presentar un derecho de petición a la entidad que ella pues los contestan en el término y tienen esa información de primera mano.
Víctor, bueno. Pasando pues acá a otro tema que creo que es algo que desde nuestra sesión pasada quedó sonándole pues a las inmobiliarias y que me gustaría que de pronto hablemos un poquito de esto como para que también quede súper claro y es el tema de la matrícula de arrendador. Entonces por acá alguien nos pregunta y tenemos varias preguntas como en este sentido y es... Si una agencia inmobiliaria tiene su matrícula MAU, pero no la tiene publicada, ¿qué gravedad implica y cómo sería sancionada? Y por esa misma línea, Víctor, de pronto hablar como en por ejemplo, nos preguntan, en los documentos contables que recibe el arrendatario y el propietario, ¿debe estar publicada esa matrícula o que tú nos digas en qué documentos debe contener esa matrícula expuesta? Bueno, listo. Aquí tenemos eh, varias, varias situaciones, pues. Tenemos en ese sentido la ley 820. Voy a compartir la pantalla para que hagamos la lectura inicial y después entramos a debatir el tema de las preguntas. ¿Listo? Perfecto. Bueno, mientras Víctor ahí nos ayuda a ubicar el artículo, voy a contestar una preguntita acá que nos preguntan en dónde podemos revisar con los municipios diferentes a Medellín donde se presenta el informe trimestral. Igual, o sea, esta es una información amplia que es para cada alcaldía. La idea es que ustedes sean muy juiciosos y si tienen dudas de cómo presentarlo, dónde presentarlo, cuándo presentarlo, envíen esos derechos de petición a las diferentes alcaldías donde ustedes tengan inmuebles arrendados, donde tengan esa matrícula para que se eviten sanciones. Víctor, ahora sí vemos tu pantalla. Perfecto. Artículo 34. Sanciones. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiera lugar. Esto es lo que decía ahorita, que a veces también nosotros traemos como referencia no sanciones pecuniarias, sino dentro del criterio de ponderación de la sanción. Hacemos un análisis muy profundo y a veces no ponemos sanciones pecuniarias, sino llamados de atención y cositas pues así, ¿cierto? Entonces dice que sin perjuicio de más sanciones a que hubiera lugar, la autoridad competente podrá imponer multas hasta por 100 salarios a, numeral tercero, cuando las personas a que se refiere el artículo 28 de la presente ley se anunciaren al público sin mencionar el número de la matrícula vigente que se les hubiera asignado. Si hacemos una interpretación exegética de este apartado, aquí no nos está diciendo o no nos trae excepciones, ¿cierto? Nos trae de manera general que en todo lo que yo, todos los documentos, pues, por los cuales me estoy anunciando al público, debo tener el número de la matrícula arrendada. Listo. Vamos a visitar, vamos a visitar aquí otro compendio, que es el decreto 51 del 2004. Mm. Este decreto, yo los invito a que lo conozcan. Es muy cortico, son 8 artículos no más. Pero si vieran la información tan importante que tiene este artículo acá. Entonces tenemos el decreto 51 del 2004, que es por medio del cual se reglamentan los artículos 28, 29, 30 y 33 de la ley 820 del 2003, que son los criterios donde se definen las obligaciones a cargo de las empresas pues, que desarrollan esta actividad de arrendamiento. Y en el artículo octavo, numeral tercero, tenemos esto. El número de la matrícula de arrendador deberá figurar en todos los anuncios, avisos o cualquier material publicitario que para anunciar sus servicios publiquen las personas señaladas en el artículo 28 de la ley 820 del 2003, en cualquier medio de comunicación.
así como también en la totalidad de la documentación relacionada con las actividades precontractuales y contractuales que se utilicen en desarrollo de las mismas. Yo creo que está muy claro el compendio donde nos impone esa obligación. Yo creo que eso lo hablamos ese día, eh, y me decían, venga, es que no podemos ser pues, tan irnos tan al extremo, pero si yo quisiera solamente ni siquiera referirme al artículo, al decreto 51, sino que me voy a ese numeral tercero del artículo 34, les impone la obligación que en todos los documentos. El tema contable, facturas, es un documento que emerge dentro de una relación contractual. Es el cupón de pago en el cual estoy diciendo, señor, págueme, ¿cierto? Es un documento que emerge de esa relación contractual. Entonces yo diría que debería tenerlo. En la parte precontractual, en aquellas autorizaciones que desde la agencia salen para que el arrendatario adelante una gestión. En la del formato X para que el arrendatario le suministre una información. En la del inventario, en la del preinventario. Todas esas partes precontractuales también la norma nos lo trae. Ahora vámonos a los medios de comunicación. Entonces nos tocaría hacer pues como referencia a qué son medios de comunicación, ¿cierto? Pero tenemos medios de comunicación, los que conocemos pues, los televisivos, los escritos, los miles. Y aquellos que son publicitarios, como los avisos y eso. Eh, no comprendo por qué hay agencias con unos avisos, pero hermosos. Por dicho, felicito a esos diseñadores. Los avisos hermosos. Pero cuando yo hoy los visito, no tienen número de la matrícula de arrendador. Entonces son avisos hasta de casi 50, 60 centímetros de ancho por casi 1 o 2 de largo, pero hermosos. Yo no le queda un espacito para el número de la matrícula. Y uno los aborda y dicen, es que por orden de los organismos administrativos de la copropiedad donde yo tengo mi sede, no me lo permite. Yo le digo, pero sí le permitió ponerle el aviso de su inmobiliaria Yuyusas. ¿Por qué? O póngalo, porque es que el órgano, aquí vamos a entrar en un tema de jerarquía de normas. La ley 820 es una ley y va por encima de reglamentos de propiedad horizontal. Entonces ahí es exigible que la matrícula arrendador esté. En aquellos avisos o anuncios que le pegan a los inmuebles para poder ofertarlos. Ustedes están publicitando su nombre ahí para poder decirle, venga, usted necesita este inmueble, venga a la agencia Yuyu SAS que yo le arriendo, ¿cierto? No estamos diciendo venga a cualquier parte, no, venga a ese establecimiento o sociedad que es la que está ostentando la capacidad de administración de ese inmueble. Entonces, te estás dando, te estás publicitando al público para el ejercicio de tu actividad económica. Yo no sé, quiero ser extremista, pero yo creo que tener esa información es transparencia y es un cumplimiento legal. La norma lo trae y yo pienso, pues la invitación es, háganlo. De pronto aquellas entidades a las cuales ya les venimos adelantando un proceso de acompañamiento sancionatorio, yo lo digo así, proceso de acompañamiento sancionatorio, para que no suene tan duro, que se defiendan y presenten sus elementos, aquí los estudiamos, ¿cierto? Pero para mí la norma es muy clara. Da la apertura a cualquier tipo de documento en diferente de las etapas contractuales, pre o ya contractual, y aquellos, todos esos avisos, pues, en los cuales ellos están anunciándose en el público. Yo les voy a dejar una tareita, pues, para que lo piensen, no se las voy a resolver hoy. Los calendarios. Hay unos calendarios que ustedes le ofrecen los calendarios al público, es para que tenga el recordatorio de que esa agencia tuvo una relación contractual con ustedes,
¿cierto? Pues yo no le veo otra cosa a los calendarios, pues son muy útiles, pero ¿cuál es la dificultad de que en ese medio publicitario de comunicación, una herramienta que ustedes están dando, tenga la matrícula? Es que tengo matrículas en N cantidad de municipios. Entonces busquen la estrategia para que N matrículas estén en ese apartado. Aquí quiero hacer una precisión. No sé hasta qué punto, aquí Juan Cardona dice, pero en locales y bodegas, la ley 820, mi querido compañero, es exclusiva en vivienda urbana. Locales comerciales no la regula. Entonces, ahí no tenés ni siquiera inspección, control y vigilancia. Ahí tenías, pues, no es que te saltes la norma, pero tenés un elemento más, eh, digámoslo, a tu criterio para definir si la tenés o no, si la pones o no la pones. Pero para aquellas otras cosas, les digo, pues, la norma está muy clara y para mí sí deben estar esa información. No. Perfecto, Víctor, y muchas gracias pues por esa respuesta. Creo que resuelve pues nuestra duda y que ahí pues nuestros asistentes con la tareita de pensar y entender un poco pues el sentido del legislador con esto. Víctor, ahora quisiera yo pasar como a la otra cara de la moneda, de cara del arrendatario. Cuéntanos como un poquito de las reparaciones, nos preguntan acá. Si una inmobiliaria no cumple con temas de reparación necesaria, exactamente, poner un ejemplo, como con temas de unidad, de humedad, que con el paso del tiempo se fue prolongando. La inspección puede conocer del caso, teniendo en cuenta que hay un incumplimiento de la ley 820 en cuanto a las obligaciones por parte del arrendador. Y también, Víctor, de pronto, como aclarar esa duda que también nos la preguntan, es si se demuestra en el proceso que efectivamente hubo un incumplimiento. ¿Qué pasa con ese contrato de arrendamiento? ¿Se termina el contrato de arrendamiento? ¿Se impone la sanción y se termina el contrato de arrendamiento? ¿O qué sucede con ese contrato? Iniciemos por lo más fácil. Eh, la única facultad que se ostenta en virtud de la ley 820 es el proceso de inspección, control y vigilancia. Y en proceso de ese ejercicio, de esa competencia, eh, no se pueden dar por terminados contratos. Entonces, la subsecretaría de gobierno local, que es la encargada de emitir estos fallos, yo solamente acompaño los procesos. No tiene la competencia de terminar contratos, solicitar devoluciones de cánones, fijar daños y perjuicios, activar cláusulas penales, ¿cierto? Todo eso es de la esfera del juez civil. Por lo tanto, esta es unas actuaciones pues, que se tienen múltiples vías a las cuales se pueden agotar. Eh, Desde aquí se hace el tema de la inspección, control y vigilancia. Para los otros elementos tenemos los centros de conciliación o en su última ratio acudir a la vía judicial, ¿cierto? Bueno. En cuanto a las reparaciones, pues encontramos diferentes tipos de reparaciones y aquí ya nos tenemos que ir es al Código Civil, en el cual nos establece la diferencia, pues, y la obligatoriedad de atender ciertos criterios, en los cuales tenemos las reparaciones necesarias, que son las que requiere el inmueble para su uso y pleno, pues, de los derechos del arrendatario, pero están más amarrados al tema, digámoslo, estructural, de acueductos, de pues, un tema de redes eléctricas, de una red de gas, cositas así. Las locativas, que son aquellas pues que requiere el inmueble, más que todo pues como para hacerlo un poquito pues más que, pues para atender aquellas reparaciones pues que son, digámoslo, en una escala mediana, ¿cierto? Eh, Como que las pinturas, la pintura, que una llavecita, pues que cositas pues más cositas, ¿cierto? Eso no quiere decir que las necesarias
perdón, que las locativas todas sean del arrendatario, no hay que mirar una situación muy particular y es el uso y el desgaste, ¿cierto? Si la situación o la cosa, pues como lo dice el código, eh, fue manejada a través de un uso normal y tuvo un desgaste, pues, que se puede evidenciar eh, sin que hubiera afectado una conducta atribuible al arrendatario, lógicamente le va a ser apropiado al propietario. Cuando es una conducta que sí es cometida por el arrendatario que conlleve a ese daño, va a ser imputable al, al, al arrendatario, ¿cierto? Dentro de estas situaciones, bueno, ya hay un montón de mejoras, pues que aquí no vale la pena, que ya son cosas, pues, que muy poquitos casos se nos ven, de pronto en el poblado, pero pues no sé. Hablando del tema de las necesarias, una de las obligaciones que emanan de la ley 820 en su artículo octavo, y en concordancia con el Código Civil, no recuerdo en estos momentos el artículo, creo que es el 1985, ahí tienen un número para el chance de hoy, nos dice que las obligaciones del arrendador es entregar y mantener el inmueble en plenas condiciones de habitabilidad, seguridad y salubridad, ¿cierto? Cuando el arrendador no cumple con estas situaciones, claro que puede verse inmerso en un proceso administrativo sancionatorio por no acatar estas normativas. Ahí nos tenemos que ir en referencia porque el artículo 34 tiene una referencia normativa en el numeral cuarto, lo voy a compartir para que lo podamos ver. Y es este numeral cuarto. Por incumplimiento a cualquier otra norma legal a que deban sujetarse, así como la inobservancia de las autoridades e instrucciones impartidas por la autoridad competente. Créanme en que acá cualquier correlación o armonía con otra norma va a entrar para que pueda ser atendible en un proceso, ¿cierto? Y estas obligaciones del arrendador lo tenemos claro, ¿cierto? En las buenas condiciones, entregarlo en buenas condiciones de salubridad, de seguridad, de sanidad, que el inmueble esté acorde a lo dispuesto para darlo, o sea, si estamos hablando de vivienda urbana, ¿cierto? Que no tenga situaciones que coarten ese derecho del arrendatario al uso de un inmueble que se le fue entregado en tenencia. Entonces, cualquier situación que se origine así va a conllevar a qué? A que el arrendador tenga que adelantar las acciones correspondientes. ¿Qué pasa y qué encuentro yo en los diferentes procesos que venimos adelantando? Muchas veces le atribuimos esa responsabilidad al propietario. Entonces, ¿qué dicen ellos? Es que el propietario no me deja realizar, es que el propietario no quiere hacer, es que el propietario no lo encuentro, es que X y excusas y excusas. Recuerden que las personas que son objeto de inspección, control y vigilancia son ustedes. En ese orden de ideas, si el propietario no quiere, al propietario no lo van a sancionar. Van a sancionar a la agencia de arrendamientos que negligentemente no atendió lo dispuesto en la norma, que es que mantener un inmueble en plenas condiciones. Diferente caso cuando yo sí demuestro a través de la trazabilidad de la atención de que vengo haciendo cosas, vengo haciendo cosas, vengo haciendo cosas. Estamos dando un inmueble en arriendo que pueden suceder dentro de la relación contractual diversas situaciones y que nos conlleva a materializar, primero de todo, las funciones que tenemos como administrador y como arrendador. Entonces, si se presenta una reparación necesaria, la atiendo o estoy haciendo, demuestre, lo que hablamos es en el conversatorio, la trazabilidad. Mantengan esa información muy clara, pero hagan, porque el no hacer sí es demostrar que no hay una debida diligencia en la atención de sus obligaciones.
Eso nos va a llevar a que nos tengamos que ver por aquí un ratito. Claro que sí, Víctor, no, súper claro esa respuesta. Víctor, y como para profundizar un poco más en el tema del arrendatario, me gustaría que nos cuentes así muy, muy detallado. ¿Cómo pueden esos arrendatarios, y también para que las inmobiliarias sepan cómo es ese proceso, de presentar una queja o solicitar una investigación por solicitud de parte? ¿Se hace a través de una PQR, o cómo funciona ese tema? La alcaldía de Medellín tiene dispuestos diferentes canales. Digamos que la página www.medellin.gov.co tiene un enlace de PQRSD. Ahí ustedes pueden radicar todas las peticiones que crean necesarias para ser atendidas bajo varios criterios, para que aprovechemos el momento. El primer criterio es vivienda urbana, ¿cierto? La competencia es exclusiva en vivienda urbana. Segundo criterio, ubicación territorial del inmueble, no de la agencia de arrendamiento. La ubicación territorial del inmueble es la que nos da la competencia a nosotros. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Si la agencia está ubicada en Medellín, pero el inmueble está ubicado en Envigado, deben de ir a esa entidad competente para que les adelante el proceso, ¿cierto? Lo otro es el tercer punto, que es la Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia, la entidad que en el primer filtro analiza estas situaciones, verifica si el contenido es competencia o no es competencia, hace requerimientos adicionales a las agencias. Yo creo que algunas han recibido oficios de esa entidad, solicitando una información de algún caso que están en conocimiento. Entonces, esa es como la dinámica, ¿cierto? Así. La otra es en la misma situación como se radican los informes trimestrales. En el sótano de la alcaldía de Medellín hay una oficina que se llama Archivo y Correspondencia, y van y radican, y todas esas peticiones, no se preocupen que eso llega a donde tiene que llegar, ¿cierto? Podrán acudir ahí y ya ellos van conociendo la situación. Juan Darío pregunta que si los propietarios también, claro, todas las personas que necesiten acudir o que tengan una situación especial, lo pueden hacer en ese sentido, Claro que ¿cierto? sí. Pero Víctor, entonces son los mecanismos. La inspección, yo quiero hablar del tema de la inspección. Y que quiera venir aquí, bienvenido, bienvenido. Pero muchos de los criterios deben de ser conocidos inicialmente por la Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia. Yo inicio mis actuaciones en dos formas. A petición de parte, cuando vienen desde gobierno local, o de oficio, como lo trae la ley 1437, en virtud de eso yo puedo adelantar también procedimientos. Entonces, esa es la situación, ¿cierto? Que quieran ir aquí, traernos su caso, lo analizamos, si yo puedo hacer un requerimiento lo hago, si puedo hacer una visita lo hago, también adelantamos. Entonces, ahí pueden haber tres mecanismos, pero el primordial ahí es que a través del gobierno local sea donde se direccionen todas las peticiones. Víctor, no, súper claro y súper claro, pues también cuál es tu rol en todo este proceso de cara al arrendatario o al propietario. Víctor, y te quería preguntar un tema que de pronto pues causa un poco de inquietud, y es el tema de los arrendamientos de vivienda mobilada. Alguien nos pregunta de que, teniendo en cuenta de que existe un mobiliario, ¿es posible que las inmobiliarias soliciten alguna garantía o póliza en caso de que se presente un daño en el mobiliario? Muy buena la pregunta. No hay forma de reservarnos la respuesta. Ojalá, pues, tenemos esa opción, la llamada un amigo. A ver, un tema un poco complejo, porque ese tema de garantías y depósitos, yo no lo puedo, a ver, cómo lo quiero como quedar claro en mi posición. Válido todas las posiciones, pues serán debatibles en su momento.
Eh, la ley prohíbe ese tipo de situaciones, ¿cierto? Eh, Sin embargo, todas estas están en curso de poder garantizar las obligaciones del arrendatario, ¿cierto? Y yo lo quiero poner en este escenario. Digamos, el inmueble no tiene, no tiene amoblado, pues no está amoblado, o sea, el inmueble está en su estructura normal. Eh, entonces podemos decir que los daños que sufra el inmueble como inmueble también puede ser objeto de esa póliza para garantizar daños y que sea imputable al arrendatario. Es que aquí el tema es quién paga la póliza. Conozco muchos, por ejemplo, las entidades que los afianzan o los aseguran, tienen pólizas o fianzas que son para garantizar situaciones a cargo del arrendatario. Pero ¿quién las paga? Las paga el arrendador. Son situaciones que son a cargo de la agencia de arrendamiento. Entonces esa es la situación. Si yo le traslado ese de los bienes muebles en los cuales está que está dotado del inmueble, y aquí les voy a tirar una perlita, eso es una de las excepciones que trae la norma para cuando yo supero el canon de arrendamiento, porque ahí estoy dando unos elementos adicionales. Y la norma me dice que no puede superar el 50%, pero puede tenerlo ahí como referencia, pero tengo que identificarlo. En el contrato de arrendamiento puede decir, este inmueble, el canon de 10 millones de pesos. Y por el alquiler de muebles y enseres puede ser de 5 millones, total 15 millones. Y que por el 2% del avalúo catastral es un inmueble que no pueda con más de 11, pero es susceptible a que esa excepción lo trae la norma. Pues ahí les tiré pues esa perla para que después no digan que es que no les doy elementos para que se hagan una sana y muy juiciosa relación contractual. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Quién paga esa póliza? ¿La paga el arrendador? El arrendador puede asegurar lo que quiera, pero la vamos a hacer atribuible al arrendatario y eso es una de las obligaciones que tiene él, como lo dice el Código Civil, como buen padre de familia tiene que garantizar no solamente lo del inmueble, sino lo que está dentro del inmueble y es una obligación suya, ¿cierto? Entonces le vamos a imputar que esos bienes muebles sean asegurables a través de una póliza. Yo diría que eso está muy en el hilo, en el límite de ese artículo 16 de la ley 8B. Habría que entrarlo a analizar muy a profundidad, pero evítenlo para que no tengamos esas situaciones, los debates jurídicos, porque yo pienso, pues yo lo generalizo, o sea, el canon de arrendamiento también es una obligación del arrendatario. Y entonces, ¿por qué ese sí se lo tiran es a la póliza que paga el arrendador? Pues, asegúrelo, asegúrelo, salvaguarde usted los bienes muebles que le dio el propietario, que si dado el caso que ese arrendatario lo incumpla o tenga unos daños, usted tiene otros mecanismos para cobrarlo, ¿cierto? Pero trasladarle ese depósito al arrendatario es hilar muy delgado en la prohibición que trae la norma. Yo ahí sí, pero no quiero como ahondar mucho más en eso, porque si toca hacer un análisis muy juicioso y de pronto posteriormente si nos reunimos hacemos ese análisis conjuntamente. No, perfecto, Víctor, y muchísimas gracias. Yo creo que pues el mensaje es como que para todos esos casos tan puntuales hay que, como tú le decías, hilar muy delgado y es un tema pues de un análisis muy detallado. Pero pues muchísimas gracias por tu respuesta. Por acá hay nos pregunta que si esta jornada queda grabada. Claro que sí, la encuentran en el canal de YouTube de La Lonja, es Lonja Gremio. Bueno, Víctor, una de las inquietudes, de los temores de las inmobiliarias es el tema de la cancelación de matrícula. Pues que digamos que es la sanción más temida. ¿Tú nos podrías indicar de pronto dos ejemplos que se te vengan hacia la mente de conductas que dan sanción de cancelación de matrícula?
Bueno, no se me asusten con las cancelaciones de matrículas. Eh, para llegar a una cancelación de matrículas, realmente no, pues no están siendo juiciosos en mucho tiempo, ¿cierto? Eh, Aquí, lógicamente, pueden haber una, dos, tres sanciones y de ahí no van a pasar porque uno conoce que hay agencias, pues, que posiblemente hayan cometido errores en la aplicación normativa y, pues haya que premiarlos con un llamadito, ¿cierto? Eh, pero la cancelación no es tan, a ver, no es tan recurrente. Sí hemos cancelado matrículas de arrendador. Tenemos unos criterios para cancelar matrículas de arrendador. Yo no sé si de pronto no vas a nombrar, pues, nombrar, pues, sociedades eh, en particular, gracias. Pero eh, incumplimientos sistemáticos del contrato de administración. El año pasado tuvimos una agencia de arrendamientos que tuvo 24 sanciones. Pues ya, yo pienso pues que ya estaba era abusando de la paciencia mía. Eh, 24 sanciones, ya te vas de cancelación. Hace 2, 3 años tuvimos otra que llegó como a 15, pero entonces son incumplimientos sistemáticos, casi que uno puede encontrar que se está materializando un tipo penal de estafa, de alguna situación. Entonces, uno, ese tipo de personas, tiene que decir, bueno, al menos te habilité para desarrollar la actividad económica en Medellín, vas a hacerlo oficiosamente, si no lo vas a hacer, te la quito, ¿cierto? Es eso, pero tiene que ser muy, 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 muy reiterados el tema de esas sanciones y un incumplimiento sistemático. Entonces, como te digo, el año pasado aquí tuve 24 quejosos que vinieron aquí con la misma dinámica, es más, abogados que los agrupaban para poder representarlos. Uno visitaba la agencia y se pasaba cada 8 días de sede. Entonces uno dice, aquí, ¿qué puede haber? Aquí, ya sea actuar o actuar o actuar. Y eso nos tocó hacer. Pero es muy raro es la vez que pasa. Pues que pasen sanciones, sí, pues eso no es normal, no es raro, pero que vayan cancelaciones, sí tiene que ser como unos criterios, así como los que te acabo de decir. Claro, Victoria, y desde el gremio pues queremos hacer hincapié que tenemos una relación muy estrecha con la inspección pues de Medellín, donde todas esas alertas que nos llegan como gremio de esas inmobiliarias que hacen acciones de estafa, que se quedan con los dineros de los propietarios, a pesar de que el arrendatario paga el canon, somos muy, muy estrictos en promover esas buenas prácticas y más que unas buenas prácticas, Víctor, es algo ilegal, pues un tipo penal es un incumplimiento contractual y pues es algo supremamente gravísimo que sí aprovechamos este espacio para que si ustedes tienen conocimiento pues de alguna inmobiliaria que esté obrando en contra de la ley, pues presenten la queja, también nos escriban al gremio que apoyamos pues con todo este tema. Víctor, se nos está acabando tristemente el tiempo, pero tengo una última, penúltima pregunta y es como en un tiempo más o menos promedio, ¿cuál es ese tiempo que puede demorar una investigación por parte de ustedes desde que me notifican hasta que ya sale el fallo? Bueno, y voy a aprovechar, alguien escribió por ahí que cómo hacía la inspección para notificarles no sé qué. No, me salió solamente como, voy a tocarlo en esas, atendiendo tu pregunta, voy a tocar ese tema. Bueno, todo el procedimiento administrativo sancionatorio es regulable por la ley 1437 del 2011 desde el artículo 47 y subsiguientes, ¿cierto? Eh, yo quisiera ser muy ágil en esas situaciones, pero hay unos términos legales que debo cumplir. Ejemplos, hay unos que me tiro solamente 30 días de pruebas y son 30 días hábiles. Entonces eso va corriendo y va corriendo mucho el tiempo. Digamos que un promedio puede ser que más o menos en un año se puede estar sacando resolución de fallo, ¿cierto? Eh, Anotando que yo no soy el que sanciona.
nosotros hacemos el procedimiento administrativo sancionatorio, hacemos la proyección del fallo y esto va a la entidad que es la encargada de sancionar, que es la Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia, donde a través de su equipo jurídico también hacen una validación de toda la información, de lo comprendido en los expedientes y analizan todo lo que nosotros hicimos bien o mal, no sé. Ya tendremos pues ahí algunas situaciones, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Si hay un término que es el término de caducidad, que lo trae la norma en el artículo 52, y es que desde la materialización del último hecho, la autoridad tiene 3 años para sancionar, ¿cierto? Entonces, eh, es una situación pues que nosotros tenemos como referente, tenemos esos 3 años para poder agotar toda la etapa para que no nos opere la figura de la caducidad. Pero regularmente en un año lo estamos haciendo. ¿Y cómo notificamos? Eh, los mecanismos que nos trae el código en su artículo, creo que es el 67, nos habla de las notificaciones personales por aviso. Entonces vamos surtiendo cada una de esas etapas procesales para poder garantizar el debido proceso. Y nos permite la norma hacerlo en los correos electrónicos registrados en la Cámara de Comercio. Y más cuando las entidades así lo avalan, ¿cierto? O sea, tienen, sí autorizo, entonces por ahí nos vamos de una vez para el tema de eficiencia y eficacia en el proceso de la notificación. Entonces, es eso, o sea, más o menos nos demoramos un año. Hay unos que salen antes porque las pruebas y los hechos son hechos notorios. Entonces uno dice, no, pues aquí realmente hay que ir adelantando, ¿cierto? Eh, ¿qué los invito aquí en el proceso de estas notificaciones? Cuando les llegan situaciones, les va a llegar de un correo que tiene la alcaldía que se llama comunicaciones oficiales. Ese correo no recepciona respuestas. Por favor, no le den responder a ese correo, que muchos tratan de ser muy juiciosos en los términos que les damos para manifestarse, pero responden a ese correo y ahí queda la información. Es un correo que no tiene recepción de respuesta, entonces para que lo puedan organizar. Eh, ¿Tienes alguna otra pregunta o puedo tirar yo unas cositas finales? No, Víctor, pues para allá iba, tenía un anuncio parroquial y es que esta charla demasiado, demasiado taquillera. Víctor, pues es nuestro invitado estrella. Entonces, pues por acá tiene una pullita y una invitación nuevamente a Víctor de hacer un próximo espacio como este el otro año, de pronto en el primer trimestre, para que sigamos pues hablando. Yo creo que todo este tema del cumplimiento de la ley no solamente pues ayuda a todas las inmobiliarias a estar dentro de los parámetros legales, sino que también genera un espacio de aprendizaje, Víctor. Entonces, el próximo año te estaré molestando. Y también, Víctor, encaminado a que tú de pronto nos des eso, un mensaje final de esas recomendaciones, de pronto 3 tips que les puedas dar a esas inmobiliarias con todo esto que conversamos. Eh, pues la invitación siempre será aceptada, pues realmente como te dije al inicio, para mí es muy grato compartir con ustedes estos momentos. Eh, Aprendo mucho de ustedes, de los compañeros, entonces esa dinámica me gusta y me gusta hablar con el público y esa interlocución y esos debates jurídicos con todo el respeto que lo hacemos pues. Me gusta, entonces abierto a las nuevas convocatorias, estoy allí dispuesto para hacerlo. También las agencias de arrendamiento que quieran que de manera individual los acompañemos, que vamos a sus sedes. No voy en calidad de inspector, no se preocupen, no, sin nervios, pero que necesiten que les apoyemos en una charla, en X cosa, en profundizar en algo, voy en ese mecanismo. De capacitador no tiene costo alguno porque para eso la alcaldía de Medellín me paga mi salario, voy y los acompaño, entonces el que necesite con mucho gusto viene aquí a mi inspección, mis compañeros verificamos la información y a la agenda del despacho los puedo acompañar
Vuelvo y le digo, no es que vaya a hacer ejercicio de control, inspección y vigilancia, no. Entonces estén tranquilos que voy solamente como capacitador y les podré como decir cositas como para que llamarlos pues al cumplimiento normativo, pero eso no origina, que esa visita de capacitación va a originar alguna situación especial, no, estén tranquilos por eso. ¿Qué invitaciones? Primero, muchachos, ojo con las rentas cortas. Las rentas cortas está disparado en Medellín, no todos los inmuebles cumplen. eh, es una situación que realmente no lo regula la ley 820, la regula la ley 1801 del 2016 y la responsabilidad también recae en ustedes al facilitar inmuebles sin cumplir el uso del suelo o la destinación por el cual fue construido. Ese es el primer llamado de atención, muchachos, por favor, porque entonces aquí nos vamos a ver, pero no en un proceso administrativo sancionatorio, sino en un proceso verbal abreviado, que es mucho más rápido, es mucho más costoso, entonces también les va a llevar unas implicaciones. Entonces mi invitación es, ojo con las rentas cortas. Yo sé que es la moda, yo sé que está generando billetico, pero entonces si lo van a hacer, háganlo en inmuebles que realmente lo necesiten. Segunda invitación. Aquellos que presentan informes trimestrales, por favor, los informes trimestrales son para presentar informes trimestrales. Si yo cuando presento un informe trimestral quiero asociarlo con una petición diferente, lo hago, pero lo hago de manera descriptiva. Petición 1, entregar a petición 1, necesito modificación de mi matrícula arrendada. Y consecuente con esto, aprovecho ese escrito para entregar los informes trimestrales. Si lo quieren hacer así, háganlo. Pero que quede claro, no puede suponer la entidad territorial que cuando yo estoy presentando informes trimestrales y por X cosa firmó el representante nuevo, es que estoy dando aviso a la entidad territorial de que existió un cambio. No, señor. Eso no opera así. Hay que acatar los lineamientos para las situaciones de modificaciones, que es una situación que viene presentándose mucho y que deben de notificarla, por favor. Decreto 51 del 2004, artículo 2, parágrafo 2. Tienen 15 días después de cualquier modificación para darle aviso a la entidad territorial. Pero para darle aviso en consecuencia de eso, póngale en esa petición. No es, entregué informes trimestrales, pero entonces como mi querida doctora Mariana Gutiérrez firmó y antes era Carolina Vanegas la representante, entonces se da por entendido que usted entendió que había un cambio. No, eso no es así. Entonces, juiciosos, por favor. Ustedes son muy juiciosos, muy proactivos, se capacitan, nos hemos visto muchas veces, nos vamos a seguir viendo con la ayuda de Dios, aquellos que son católicos, con los que no también, pero es eso, por favor, es invitarlos. Recuerden que ustedes son intermediarios entre un arrendatario y un propietario, eh, pero el compendio normativo lo regula a ustedes, no viene eso, eh, acatar las normas. Pues yo pienso que ya, y cantaleta la que les he echado hace ratico, pero yo pienso que ya por ese lado mío, muy agradecido por la invitación, un espacio muy provechoso. Vi muchas preguntas que parecían, no, pues ofrezco excusas si de pronto a alguien no le dimos respuesta, pero quedamos abiertos a todo. Mariana, muchas gracias por la invitación. No, Víctor, claro que sí, a ti muchísimas gracias por aceptar este espacio, todas las personas que nos acompañaron, tuvimos más de 250 conectados, entonces de seguro que abriremos otra etapa pues de conversatorio con el inspector para que estén muy atentos y para aquellas personas que aún no se afilian al gremio, que vimos por ahí algunas preguntas que de pronto haciendo parte del gremio obtienen resultados diferentes, obtienen una información muy, muy valiosa. Los invitamos a ser parte del gremio, nos escriban por todas nuestras redes sociales. Tenemos nueva línea de comunicación directa con el gremio que la van a encontrar en nuestro Instagram y en los correos electrónicos de los afiliados y también se los estaremos compartiendo por nuestros grupos sectoriales. Entonces, no, muchísimas gracias a todos por este año y por acompañarnos. Víctor, mil y mil gracias. Nos vemos en una próxima ocasión.
A ustedes muchas gracias a todos. Que pasen una muy buena Navidad. Gracias, Así es. Mariana. Estamos hablando. Feliz día para todos. Chao.